Profesor, soy de la carrera de EIB, que estamos haciendo un proyecto de ADP Ya. con Sandra Torres. Bueno, a mí me tocó entrevistar a usted y la pregunta es, ¿qué es reciclar para ti? Bueno, reciclar para mí significa eh, recuperar un objeto que puede ser que ya no sirva para algunas cosas, pero puede ser útil para otras. Eso significa para mí reciclar. Es decir, que todavía que aquello que podría significar para algunas personas, podría significar que ya no tiene ninguna utilidad, pueda ser reutilizada para algunas otras actividades, ¿no? O para alguna otra función. Por ejemplo, en la época del siglo XIV aproximadamente, siglo XIV, siglo XV, algunos productores de lana de oveja habían elaborado lino, y ese lino, conforme se fue utilizando, es decir, se producía ropa, y esa ropa vieja que posteriormente ya no se utilizaba, empezó a ser utilizada para poder elaborar papel, por ejemplo, ¿no? Se elaboraba papel de lino. Y bueno, te podría poner un ejemplo en este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aunque en aquella época no se hablaba de reciclar, pero es una práctica común y es como una tendencia humana también, ¿no? Uh-huh. Y como dice, eso sirve para hacer distintos tipos de materiales, ¿no? Así En este es. caso es el papel. La segunda pregunta, y más que todo, ¿para qué sirve el reciclar? Otro profesor, Para, ¿para qué puede servir? el para qué siempre nos conduce a explicar cuál es la finalidad, ¿no es cierto? Si yo reutilizo algún objeto, eh, la finalidad puede ser diversa en realidad, ¿no? Por ejemplo, estoy enterado que hay proyectos, programas de estudios, incluso en los que, por ejemplo, a partir de objetos reciclados pueden elaborar robots. Hace poco escuché en el noticiero, por ejemplo, que había un joven que reciclaba todos los artículos de computadoras o PCs que ya no sirven, y él y las reconstruye y puede armar una nueva computadora a partir de piezas que probablemente pueden estar inservibles, ¿no? O que uno cree que ya están inservibles. Entonces, por ejemplo, en este caso, el para qué como finalidad siempre nos conduce a pensar, es decir, qué otra función podría, o qué función podría cumplir, o sea, para qué sería útil, ¿no? Aquello que parece que es inservible, ¿para qué podría ser útil? Así es. Ya. Entonces, la tercera pregunta es, ¿qué ventajas tiene el reciclaje para la economía del país? En este caso, para nuestro país, ¿no? Bueno, yo pienso que tiene muchas ventajas, sobre todo, por ejemplo, pensando en el medio ambiente. Tiene una ventaja, la ventaja de no seguir contaminando, de, por ejemplo, no echar a la calle la basura, ¿no? Ni tampoco este, eh, y también nos da la ventaja de poder pensar cómo es posible no seguir como en un círculo vicioso de consumo, ¿no? Es decir, puede ser que de repente un producto que ya no me es útil, como por ejemplo un polo viejo, ¿no? Un polo viejo ya no me es útil, pero puedo utilizar para limpiar mi cocina. Y eso significa que, por ejemplo, ya no voy a tener que ir a comprar un producto en el mercado para limpiar mi cocina, sino que podría utilizar ese trapo viejo, ¿no? Entonces, es decir, por un lado, podría tener ventajas la ventaja de reutilizar un producto, por supuesto, no contaminar, y en sentido de que si yo ese producto inservible lo echo a la calle, ¿no? O lo tiro a la basura, finalmente la basura
ha de tener que ir a algún lugar, ¿no es cierto? Y sabemos en la actualidad que, por ejemplo, hay cerros y cerros de basura acumulada y no se sabe qué hacer con ella, ¿no? Pero si pensamos en qué hacer acerca de la basura que producimos y no seguir una línea circular o como en un círculo vicioso del consumo, entonces podríamos reutilizar y eso puede significar también una ganancia, no solamente en cuanto a económica, sino también en cuanto a no perjudicar el medio ambiente. Sí. Y la cuarta pregunta es, ¿qué importancia tiene el reciclaje en los aproximamientos de los residuos? Ya. Antes de pasar al otro punto, con respecto del anterior punto número 3 sobre las ventajas del reciclaje para la economía del país, pienso que también, por ejemplo, actualmente, ¿no?, hay una gran cantidad de recicladores, por ejemplo, ¿no? No sé si es que organizados o no, pero hay gente que se dedica a reciclar, ¿no? Porque sabe que por ese medio puede obtener una ganancia, ¿no? Pero también me refiero a que hay pequeñas empresas y también esas pequeñas empresas ligadas a grandes empresas de las que recuperan, ¿no?, parte de lo que se ha tirado a la basura y que finalmente puede seguir siendo utilizado. Y por otro lado, con respecto a la importancia que tiene el reciclaje en los aprovechamientos de los residuos, bueno, lo anterior que te acabo de responder también tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, hay, no sé, como te decía, no sé si es que son pequeñas empresas o grupos individuales de personas que se dedican a esa actividad, ¿no? Es decir, de reciclar una serie de productos que todavía podrían ser aprovechados en el mercado, ¿no? Y los venden y tienen alguna ganancia económica por ello, por supuesto. Como por ejemplo el plástico, el papel, ¿no? Es reutilizado. También una variedad de metales, por ejemplo, el aluminio, el fierro, el cobre, el bronce, que tienen un buen precio en el mercado, ¿no? Bien. Y en este caso, para nuestra universidad, ¿qué ventaja trae el reciclaje? Bueno, no estoy tan enterado de a dónde llega a parar, por ejemplo, los productos o la basura, ¿no?, que nosotros echamos en los distintos tachos, por ejemplo, ¿no? Porque no sabemos, bueno, yo no tengo conocimiento si es que en la universidad hay un programa o un proyecto que finalmente termina siendo productivo en provecho de la universidad. No sé si es que, por ejemplo, esa basura que se acumula en los tachos de basura de la universidad finalmente están siendo canalizados como para poder ser aprovechados desde un proyecto, por ejemplo, de ingeniería industrial, tal vez, ¿no? Es decir, que pueda aprovecharse tal vez el papel, el vidrio, qué sé yo, ¿no? O tal vez, si es que de repente la universidad tiene la visión de vender esos productos, ¿no?, a algún microempresario o a una empresa específica, no lo sabemos, o yo no lo sé, Marco. Pero no sé si es que el utilizar por ejemplo, un tacho diversificado como el que tenemos, de alguna manera esto tiene alguna ventaja para la universidad económica. Sí tiene una ventaja con respecto del impacto ambiental, porque no se está tirando la basura a la calle, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado, no sabemos si es que simplemente esa basura que se acumula en la universidad finalmente termina siendo recopilada por ¿cómo le llaman esto? Por un camión de basura, ¿no? Porque si no, bueno, se tendría la misma actividad que cualquier otra persona, o de manera muy particular, que de su casa, bueno, termina tirando la basura o termina tirando la basura a la calle y finalmente viene el camión de basura y lo recoge. Es decir, no sé si es que hay alguna otra ventaja que se saque de ahí.
Entonces, en la universidad, ¿qué objetos se puede reciclar en este caso? Bueno, botellas de plástico, botellas de vidrio, eh, papel, sobre todo mucho papel, creo yo, ¿no? Que a veces Ujú, no se utiliza y que termina a veces en el tacho de basura. ujú. Ujú. ¿Y usted tiene la conciencia de reciclar? ¿Y Sí, por qué? por supuesto, yo lo aplico incluso en mi casa. Por ejemplo, en mi casa separamos lo que son botellas de vidrio, botellas de plástico y, bueno, algunas hojas de papel, sobre todo los cuadernos de mi hijo que al fin de año ya se dejan de utilizar, ¿no? Ujú, Y entonces acumulamos eh, a veces cada 3 meses y finalmente terminamos vendiendo esto a estas pequeñas mm, empresas, ¿no? ujú. Y bueno, tenemos aunque una mínima ganancia, pero algo sale para tal vez comprar fruta, qué sé yo, Ujú. ¿no? Así es. Y desde tu carrera, ¿cómo puedes contribuir al reciclaje? Bueno, desde mi carrera, pues en las sesiones, ¿no? A veces incluyo, por ejemplo, reflexiones acerca de cómo el cuidado del medio ambiente es muy importante y ser consciente sobre todo de estas actividades que nos pueden conducir a no consumir de manera, consumir productos que a veces son innecesarios, ¿no? Y no generar más basura en ese sentido. Y por otro lado, reutilizar pues algunos productos que de repente uno puede considerar que son inservibles, Ujú. ¿no es cierto? Porque a veces podemos vivir pues de Sí. manera inconsciente y simplemente consumir, 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 consumir de manera inescrupulosa, por supuesto. Ujú. Y Y otro claro, y es, eso no nos hace caer en la cuenta de que, claro, con este producto tal vez digo, no, yo este producto, bueno, lo consumo, lo llevo a mi casa y luego no pasa nada. No, pero claro, eso yo, es que lo que pasa es que no soy consciente de lo que más adelante pasa cuando yo tiro ese objeto que luego ya no me sirve, lo tiro a un tacho de basura o luego lo llevo ujú, a, este, eh, lo echo en una bolsa para que el camión de basura se lo lleve, ¿no? ujú, Luego ya yo no sé qué es lo que sucede posteriormente. Ujú. ujú. Y otro es, ¿cómo puede fomentar el reciclaje desde la carrera que estudia, en este caso, ¿no? De la carrera que yo estudio, ¿cómo puedo fomentar el reciclaje? Lo que pasa Ujú, es que, claro, dentro de la carrera que yo estudio, bueno, se puede fomentar el reciclaje desde una perspectiva ética, por supuesto, ética y política, ¿no? Ética, económica y política tal vez, ¿no? Es decir, eh, tal vez cómo este tipo de actividades podría eh, fomentarse como para que pueda hacerse un hábito, ¿no? Es decir, ujú, desde el hogar, desde la escuela, desde distintos medios, en verdad, ¿no? ujú, Desde cómo también la misma comunidad podría organizarse para poder crear conciencia de que esta actividad es importante para el cuidado del medio ambiente, ¿no? ujú, Es decir, desde mi carrera, claro, desde mi carrera tal vez pienso yo en cómo poder involucrarla dentro de, de algún estudio, algún artículo, ¿no? Tal ujú. vez se me ocurre en ese sentido, ¿no? Como para crear Sí. conciencia de la importancia de esta actividad. Ujú. Uh-huh. Y otro es, ¿qué alternativa tiene para fomentar el reciclaje desde la óptica de su carrera? ¿Qué alternativas tengo yo para Ujú, fomentar? Alternativas, bueno, como te decía hace unos minutos, puede ser a través de un artículo, puede ser eh, a través de las clases, de las sesiones de clase, puede ser a través de, qué sé yo, alguna investigación, ¿no? Para poder profundizar en el conocimiento del problema, tal vez, ¿no? Y de repente fomentar en crear más conciencia para que estas ideas no simplemente se queden en ideas, sino fomentar también acciones concretas que puedan ayudar al cuidado del medio ambiente, por ujú. supuesto. Uh-huh. Y la última pregunta es, ¿de qué manera podemos mejorar el medio ambiente?
Bueno, el problema del medio ambiente es un problema bastante profundo en realidad, pero creo yo que podemos mejorar el medio ambiente. La manera siempre nos crea este problema del cómo, ¿no? La manera, el cómo. Y pues no hay una única manera, por supuesto, no hay una única manera, pero sí el cómo tiene que crearnos como ciertas líneas de acción, es decir, que tienen que estar ligadas con acciones concretas, por supuesto, y con constantemente una reflexión, es decir, pensar por qué lo hago y para qué, ¿no? Es decir, cuál es el sentido del cuidado del medio ambiente y además para qué. No basta con simplemente realizar una acción y repetir una acción, sino siempre tener en cuenta el por qué y para qué. Ahora, ¿de qué manera? Con acciones concretas, como por ejemplo, una de ellas es reciclar, otra de ellas es, por ejemplo, plantar más árboles, por ejemplo, ¿no? Se dice que, bueno, podría llenarnos de jardines, o sembrar arbustos, pero hay estudios actuales donde se indica que es mucho más productivo, por ejemplo, sembrar árboles que sembrar un arbusto. ¿No? El arbusto también ayuda porque genera mucho, es decir, consume CO2 y purifica el aire, pero más purifica un árbol que un arbusto. Y a veces, claro, uno se pregunta por qué a veces la misma municipalidad termina a veces ni siquiera podando los árboles, sino cortándolos desde raíz, ¿no? Entonces, claro, lo que sí podríamos hacer, por ejemplo, ya desde la coordinación que yo tengo a cargo, podríamos tal vez, ¿no?, con todos los estudiantes armar un pequeño proyecto de arborización de alguna zona que no está arborizada, por ejemplo, ¿no? O de cómo fomentar desde las escuelas o las prácticas académicas que realizan cada año, qué sé yo, organizar un proyecto de cómo con los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Hacer fuerza, ¿no? Y la única manera de hacer fuerza es contagiar las ideas, y cómo contagiar también estas ideas que pueden ser que se podrían concretizar además a través de microproyectos, ¿no? Que se pueden ejecutar desde donde nos encontremos, ¿no? Tal vez, por ejemplo, cuando ustedes se van a las prácticas, cuando los estudiantes se van a las prácticas, o cuando de repente ya se van a su región, ¿no? Entonces, creo yo que hay mucho trabajo por hacer y que lo podemos hacer desde donde nos encontremos y en el momento en que nos encontremos. Sí. Lo teórico y lo práctico. Así es. Sí. Eso sería todo, profesor. Bueno, muchas gracias. Sí.